Muy buenas tardes, bienvenidos a Voltaje en una edición especial de Accelerating Bitcoin. Asimismo, porque yo, Sofi Moreira, de acá, el señor Bruno Bacotti, nos encontramos hoy en la primera conferencia Bitcoin Only de Paraguay. ¿Pueden creer? Impresionante, Sofi, y también es nuestro primer offsite de este año. Por primera vez salimos del estudio. Nos animamos a dar ese paso. Acá todo el equipo de Aura está trabajando arduamente para que esté perfecto ese sonido, esa imagen, y para que estemos nosotros en la pantalla de Gen, como todos los sábados. Y bueno, Accelerating Bitcoin, Sofi, ¿qué es? Contame un poco. Impresionante. Como les dije, es la primera conferencia Bitcoin Only de Paraguay. Ya hemos escuchado de todo, desde tecnologías financieras y demás, pero por primera vez una conferencia que se dedica a hablar específicamente de Bitcoin, con personas que conocen de Bitcoin, con la comunidad que cada vez más cercana que es Bitcoin acá en Paraguay. Hoy nos encontramos acá en el stand de Penguin. Es uno de los tantos stands que tiene esta conferencia, porque muchas compañías están interesadas, obviamente, a mostrar, a dar presente en la conferencia. Más de 60 speakers de 16 países, Sofi, vinieron hasta Paraguay, algunos 28 horas de vuelo, 30 horas de vuelo. Algunos conocieron hace poco de la conferencia, literalmente hace 2 días, vinieron en moto desde Argentina. Así que estamos muy felices de todo lo que va pasando y de lo que se está construyendo acá en Accelerating Bitcoin, porque había una sinergia espectacular. Más de 400 personas pasaron hoy en el primer día de conferencia y bueno, es una alegría para mí presentar a un amigo que nos está acompañando, que lo hicimos trabajar mucho porque ya estuvo como 5 veces en el escenario hoy, así que está con nosotros Micael Marjota, digo bien. Bienvenido, Mica. Muchas gracias, un gusto estar acá y en una conferencia que se enfoca exclusivamente en Bitcoin, que une a la comunidad latinoamericana y mundial al fin y al cabo, porque Bitcoin es una comunidad internacional, así que les agradezco infinitamente por haber puesto el tiempo, la energía y los recursos para organizar esto. Muy feliz de estar acá. Voy a empezar con una pregunta súper cliché y fácil, pero ¿por qué Bitcoin, Miguel? Porque es libertad, porque es la única herramienta que tenemos para proteger nuestro recurso más valioso, que es nuestro tiempo. Y vos tenés ya muchísimos años dando vueltas por ahí en el ecosistema, ya sacaste un libro, estás impulsando hoy escuelas en Córdoba. Corregime y decime dónde me falta. Fue Centroamérica. Nuestro foco principal está en Córdoba, o sea, somos parte de la organización Mi Primer Bitcoin, que cubre varios países y planea seguirse expandiendo. Pero nuestro foco hoy está en Argentina y exclusivamente nuestro hub físico en Córdoba, en la segunda ciudad más importante de Argentina. Bueno, y contanos un poco, veo ahí en el pecho dice Bull Bitcoin, contanos un poco sobre Bull Bitcoin. Bueno, Bull Bitcoin es un exchange no custodial que arrancó originalmente en Canadá en 2013 y ahora está expandiendo a todo lo que es Latinoamérica, empezando por Costa Rica, siguiendo por México y ahora Argentina, pero planea seguir expandiendo, ojalá que muy pronto acá en Paraguay también. Y tiene un ethos muy bitcoiner. La idea es que sea el exchange de preferencia del bitcoin y una herramienta para que los bitcoiners puedan hacer uso de su bitcoin y tener los puentes con el mundo financiero tradicional, digamos, en la moneda que sea, en el país que sea, con la mínima fricción posible y siempre manteniendo la custodia de sus fondos, ¿no? Que es la propuesta de valor de Bitcoin, ser verdaderamente dueños de nuestro dinero. Bueno, ahí para la gente que por primera vez, nosotros ya hicimos 2 o 3 programas sobre billeteras, sobre wallets, pero contanos un poco qué es no custodial. Bueno, no custodial, siempre hay una confusión acá con las palabras custodial, no custodial, pero básicamente hay 2 formas de tener los bitcoins, ¿no? Tenerlos o no tenerlos. Cuando uno usa una billetera en la cual el proveedor del servicio mantiene el control de las llaves, uno está confiando en ese proveedor, así como uno confía en un banco cuando tiene sus fondos. La propuesta de valor de Bitcoin es que nosotros seamos verdaderamente dueños de nuestro dinero y por eso es muy importante usar billeteras donde realmente seamos dueños de nuestras llaves. Por eso está esta famosa frase en Bitcoin que dice "Not your keys, not your coins" o "No tus llaves, no tus Bitcoins". Para ser verdaderamente dueño de tu dinero tenés que ser dueño de tus llaves y por eso Bull Bitcoin desde un inicio protegió esa premisa y la impulsó, básicamente ofreciendo siempre servicios de enviar, una vez enviado el fiat y comprado los bitcoins, enviarlos directamente a la billetera del usuario para no actuar como custodio y reintroducir un tercero. Porque si el objetivo era eliminar los terceros, reintroducirlos es un objetivo contradictorio a la misión original de Bitcoin. ¿Y qué, en ese sentido, qué es el parásito? Contanos un poco sobre el parásito. El parásito es el sistema bancario internacional que básicamente a través de la emisión monetaria, a través de los ciclos de crédito, nos roba. Nos roba nuestro recurso más valioso, que es nuestro tiempo, y no solamente eso, sino además nuestra energía, nuestra riqueza física. ¿Cómo nos roba?
nos roba a través de la falsificación monetaria. El fenómeno que hoy conocemos como inflación, desde el principio fue una falsificación. Incluso si nos remontamos a tiempos greco-romanos, cuando agarraban las monedas de oro, las diluían y agregaban otros metales, ya estaban falsificando la moneda. Y eso tiene una contraparte, que es que reduce el valor de la moneda. Entonces tenemos menos poder adquisitivo y ese valor se lo roba el que está falsificando, el que está creando algo de la nada sin trabajar, sin tener que invertir tiempo, recursos y energía. Eso lo está extrayendo de toda la clase productiva y por eso lo llamo parásito, porque un parásito se aprovecha de una entidad y extrae su energía sin brindarle nada favorable a cambio, sino por el contrario, debilitando el organismo. El sistema de banca central es lo que logra básicamente, y eso tiene consecuencias devastadoras en todo el mercado, en la economía, en la calidad de los alimentos, en la calidad de la arquitectura, en la calidad de la educación, en la calidad de la salud. Actúa negativamente en casi todos los aspectos de la vida. Por eso es tan importante que volvamos a un sistema de dinero honesto. Son vampiros, básicamente. Son vampiros, básicamente. ¿Y cómo se llamaban los otros Demogorgons? No, esos no eran chupasangre, esos eran te comían nomás. Bueno, Sofi, ¿vos tenés alguna pregunta? Ok, lo que me llamó mucho la atención fue la forma en la que hablaste del parásito, ¿verdad? Es un sistema que básicamente lo que está haciendo es volvernos más o menos esclavos de todo esto. ¿Qué le dirías vos a un joven que por ahí no conoce mucho de lo que es el ecosistema Bitcoin, pero que le interesa salir ya de lo que es este sistema, ¿verdad? En el que estamos más o menos atrapados de alguna forma? A mí me gusta una frase de Andreas que básicamente él dice algo así como: obviamente el sistema se va a tratar de proteger, ¿no? Va a tratar de mantener su vitalidad y al menos prolongar su agonía a la máxima cantidad de tiempo. Entonces él dice, bueno, van a controlar los puentes, ¿no? Entre fiat y Bitcoin, lo que pueden regular. Y él dice, bueno, pero ¿qué pasa si no tenés fiat? ¿Qué pasa si no tenés riqueza y lo único que tenés es un joven que tiene energía, que tiene conocimiento, que tiene ganas de progresar? Bueno, lo mejor que puedes hacer es buscar la forma de monetizar directamente tu conocimiento, tus habilidades, tus servicios en Bitcoin. Y realmente no tener fricción con el fiat. Si vos realmente podés trabajar por Bitcoin y después podés gastar ese Bitcoin, no hay ninguna fricción con fiat. No tienen nada de control sobre vos. Al fin y al cabo, lo único de lo que somos dueños es de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro conocimiento. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y saber que todo lo otro va y viene, lo material va y viene, pero Bitcoin no es solamente un dinero o un bien material, sino es la forma de, digamos, administrar nuestra riqueza espiritual, ¿no? O sea, nuestra verdadera riqueza, que es nuestro tiempo. Totalmente. ¿Vos personalmente cómo llegaste a Bitcoin? Yo llegué a Bitcoin por curiosidad, básicamente, en un principio de por qué soy de Argentina, entonces siempre me cuestioné por qué los precios siempre subían y nunca bajaban. Y eso me llevó a querer buscar respuestas, a involucrarme más en los sistemas financieros, en entender por qué los diferentes tipos de cambio, por qué la gente escapaba a diferentes alternativas. Y así fue que descubrí Bitcoin. Y ahí me empecé a meter y a entender, a medida que más entendía de dónde veníamos, más me convencía de lo que es Bitcoin. Y más en un país como Argentina, que desde que tenemos un banco central en 1935 tuvimos 5 monedas fiduciarias diferentes y todas terminaron de la misma manera. No hay excepción a la regla. Incluso, no me acuerdo quién fue que hizo un estudio de las 700 y pico monedas fiat que hubo a lo largo de la historia y todas, sin excepción, se fueron a cero. Entonces, una vez que uno ve eso, entiende que Bitcoin no es solamente necesario, sino que es inevitable. Claro. Y así como mencionás, Argentina encima, creo que es un país que tiene muchísima adopción de Bitcoin. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Dar como una breve reseña de cómo va la adopción ahí. Sí, como se habla mucho, la adopción viene de la necesidad, ¿no? Claro. Cuando uno tiene un entorno tan hostil, no solamente con mucha inflación, sino además con controles de capital. Muchos argentinos llegaron a Bitcoin justamente porque brindaban servicios al exterior y a la hora de traer sus ganancias al banco local les cobraban impuestos elevadísimos, que son una confiscación básicamente de tu trabajo, porque trabajabas por 2, pero te dejaban retener 1, o sea, era un 50% de impuestos, lo cual es una confiscación loca. Totalmente. Y bueno, mucha gente empezó a usar Bitcoin para poder saltearse esta regulación y además para poder cubrirse de la inflación de la moneda, porque incluso en los peores años de Bitcoin, al peso le fue peor. O sea que la volatilidad del Bitcoin, aunque pueda parecer gigante, es mucho menor a la volatilidad del peso, o por lo menos durante los años más locos de inflación. Totalmente. Así que ese fue el contexto y bueno, lastimosamente en los últimos años con el auge de las monedas estables, que
que me da mucha rabia porque es una palabra muy engañosa, ¿no? Monedas Mm. estables, cuando la realidad es que están colapsando en poder de compra, simplemente Totalmente. que colapsan más lento que las monedas más débiles como el peso o el bolívar, digamos, por usar unos ejemplos, pero no tienen nada de estables y mucha de la demanda de Bitcoin se ha ido a estas monedas estables porque la población busca lo que cree, digamos, como una escapatoria para sobrevivir, para Claro. subsistir, más que para liberarse o romper con el control. Más que romper con el control, buscan mantener y proteger lo que están obteniendo. Por Y supuesto. Bitcoin, de alguna forma, les da miedo por la volatilidad y es entendible. Pero cuando uno lo pone en perspectiva con lo que es realmente la inflación del dólar, en este caso la moneda estable, en comparación tiene que abrazar la volatilidad y yo digo que la volatilidad es el precio de la libertad. ¿Cuánto vos ves que la educación en Bitcoin tiene mucha resistencia en Argentina o crees que fluye bastante fácil? Bueno, es un desafío más en los tiempos que vivimos hoy en día porque el foco de atención de la población está muy acotado, ¿no? Los estímulos son varios, la información es abundante, a tal punto que se vuelve desinformación, se vuelve abrumante. Entonces es un desafío muy grande. Yo creo que los recursos hoy son abundantes, me refiero a los educativos en torno a Bitcoin, a diferencia de hace 5 años que era algo más tal vez exclusivo para la gente que hablaba inglés. Claro. Sí había un gap muy grande en el acceso a la información, pero gracias al trabajo de muchos bitcoiners que han traducido libros, que han empezado canales, podcasts y demás, hoy los recursos están, la información está. Creo que el desafío o la parte del trabajo que tenemos que hacer es bajar esa información al lenguaje más cotidiano y más práctico posible, que sea lo menos teórico y lo más práctico, o sea, empezar por el por qué o el qué y el cómo, lo antes posible. O sea, decirte la teoría y mostrarte en la práctica. Mirá lo fácil que te envío sats, descargate la wallet, te mando 100 sats y vos decís, wow, pensé que era mucho más difícil. Porque mucha gente cree, no, yo no tengo tiempo para seguir los mercados, informarme y no sé qué. Y es como, no tenés que hacer nada de eso. Simplemente en vez de ahorrar en colones o en guaraníes o en pesos o en dólares, ahorrás en una forma de dinero que es la mejor forma de dinero. Así Y no es mucho más difícil que entrar a tu home banking y hacer una transferencia, o sea, literalmente. No es mucho más complejo. Creo que está esa idea que hay que romper. Hay que romper con esas ideas que mantienen a la gente alejada por ignorancia, por miedo, por resistencia, y entender que es inevitable. Voy a identificar que los bancos tienen miedo. Sí, tienen miedo. Los bancos tienen miedo y por eso quieren convencer a todos de que Bitcoin es exclusivamente una reserva de valor y que no tiene que ser bajo ninguna circunstancia un método de intercambio y una unidad de cuenta. Porque una vez que vemos a Bitcoin como una unidad de cuenta y empezamos a medir el valor de las cosas en Bitcoin, nos damos cuenta de que Se puede. todo colapsa contra Bitcoin y el dólar está colapsando cada vez más fuerte contra todo. Entonces los bancos temen mucho por eso, porque es el parásito perdiendo su fuente de alimentación. Entonces va a hacer todo lo que pueda bajo sus herramientas, digamos, no para frenarlo, porque no pueden, pero por lo menos para ralentizar su progreso, que es lo que han venido haciendo, ¿no? Claro. Y creo que una de sus mayores herramientas es dividir, ¿no? Divide y triunfarás, dice la frase ya desde el arte de la guerra hace miles de años. Y la división está muy presente en dividir a la comunidad de Bitcoin, que NOTs, que Core, que reserva de valor, que método de intercambio. Siempre y cuando nos puedan dividir, mejor nos pueden ralentizar. Entonces, este evento, unir a la comunidad latinoamericana, incluso con bitcoiners de otras partes del mundo, me parece algo súper importante, porque por más de que estemos en un momento que es todo digital y hacemos todo en internet, la conexión humana se vuelve cada vez más importante, más en un entorno donde la inteligencia artificial mejora y todo es más fácil de falsificar. La conexión genuina y humana se vuelve cada vez más importante. Claro. ¿Dónde encontramos información sobre Bull Bitcoin? Información sobre Bull Bitcoin pueden ir a la página de bullbitcoin.com y también nos pueden seguir en Instagram en Bitcoin School Art, donde ahí les estoy empezando a meter ahí el contenido educativo. Así que sí, les recomiendo que nos sigan porque el contenido en español es acotado, así que me encanta también lo que están haciendo con montaje y que puedan comunicarlo y bajarlo a tierra. Esa es la llave, la clave. Muchísimas gracias, Mika. Un gustazo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más voltaje por Gen.
Seguimos en este segundo bloque. Por primera vez en el año offside de voltaje. Estamos aquí en Accelerating Bitcoin, la primera conferencia Bitcoin Only en el país. Impresionante todo lo que está pasando, Sofía, acá. Impresionante la cantidad de gente, la cantidad de cosas que ya aprendimos, todos los temas y la diversidad de speakers que hay. Son 2 salas en simultáneo que se están dando las charlas. Increíble, y todas casi repletas, literal. Es una locura ver cómo la gente está interesada realmente en aprender esta vida, este concepto, este ecosistema que se llama Bitcoin. No, y están las 2 salas, pero ya vi 2 o 3 talleres. En simultáneo también, ¿verdad? No, que ni siquiera estaban planificados. Y eso es súper lindo de cómo la gente, o sea, está viendo que la gente tiene ganas de más. Así mismo. Y había un taller de minería, otros están haciendo billeteras, y eso no estaba en la agenda, Sofía. Aplaudo totalmente. No, y de nos hecho, encanta. para recordarles, síganos en las redes de Voltaje. Ahí estamos haciendo ahora mismo la cobertura en vivo, pero van a poder ver todo lo que es el recap de lo que fue también esta conferencia, voltaje.pi, en todas las plataformas. Bueno, y ahora, Sofi, como tenemos un montón de visitas y un montón de historias que contar, me alegra muchísimo que en este bloque está con nosotros Ariel Aguilar, un amigo que viene de Argentina y que es el autor de Profecía Bitcoin. Muy bienvenido, Ariel, a Voltaje. Bienvenido, Hola, Bruno. bienvenido. Gracias por invitarme, Fuerte, la verdad. Bruno. Un placer. Aquí está, bueno, mi libro, Profecía Bitcoin. La verdad que es un placer estar aquí y es un orgullo que estés organizando la primera conferencia Bitcoin Only, o sea, enfocalizada en Bitcoin y no en cualquier otra Cosita. cosa que hay por ahí dando vueltas. De Paraguay, queda para historia, la verdad. Es un éxito, tiene más de 300 personas, charlas con speakers de nivel mundial, así que es un placer y un honor estar acá. Y mira, estuvimos hablando mucho el otro día, te conté mi vocación hacia la educación financiera pre-Bitcoin. Y está tu libro, que ya al menos pude leer las primeras 4 páginas porque recién ahora... Ok. Pero ya estuvimos hablando un poco de qué se trata, y Argentina en un contexto de crisis y de convulsión hizo que se abrace más rápido la adopción de Bitcoin, ¿verdad? Muchas veces en países donde no hay crisis, donde hay una cierta estabilidad, porque nosotros no te estoy hablando desde Suiza, te estoy hablando desde Paraguay, tenemos cierta estabilidad, pero ¿cómo se va creando un libro como Profecía Bitcoin? Bueno, justamente la idea de hacer el libro surgió porque estábamos haciendo una gira por Europa con una Bitcoineta, que es una camioneta Sprinter. Hay varias Bitcoinetas por el mundo, una en Argentina, una en El Salvador, una en Sudáfrica, una en Europa. Bueno, así, digamos, la idea es popular el planeta con Bitcoinetas, seguir educando. Y hacíamos un meetup en Múnich, en Alemania, y el meetup era de Bitcoin, pero durante 2 horas solo quisieron hablar de Argentina. Porque les empecé a contar, viste, las 5 monedas por las que pasamos, que le quitamos 13 ceros a la moneda, que, bueno, el cepo cambiario, el corralito, confiscación de depósitos, que básicamente, o historias de que antes de los 90 la Argentina de cierta forma era como un país soviético, algunas cosas. Pues yo le decía a los alemanes, sí, los autos que se fabricaban eran los mismos desde 1967 hasta 1992. Viste, el Ford Falcon, Sí, el Falcon. o tantos otros. Si tú querías una línea de teléfono, tenías que esperar entre 10 y 20 años a que el Estado te coloque una línea de teléfono. Una casa que tenía teléfono valía el doble que una casa sin teléfono. Cosas así. Y los alemanes estaban, viste, con la boca abierta, fascinados, y diciendo, pero esto no llega acá, nadie nos cuenta esto. Y entonces dije, bueno, hay una oportunidad para contar las historias de Argentina a europeos, a gente de Estados Unidos, lo que sea. Y de ahí sacás, digamos, las razones por las cuales, bueno, Fiat es un shit show, Fiat es una joda, decimos en Argentina, y es necesario la existencia de Bitcoin. Es la razón por la que vos decías que el argentino vio Bitcoin temprano. Desde, no sé, yo no estaba, pero habían foros en el 2011 de gamers o gente que buscaba alternativas para la democracia, bueno, hablando sobre Bitcoin. Y se empezaron a hacer los primeros meetups. Y la primera conferencia latinoamericana de Bitcoin fue la BitConf en 2013 en Buenos Aires. Y hemos tenido el primer espacio Bitcoin, un edificio entero, todavía sigue estando. En el microcentro de la ciudad de Buenos Aires hay una esquina, un edificio de 3 pisos, que es el espacio Bitcoin. Y en esa conferencia de 2013, pero Sí, claro. permitirme hablar, en esa conferencia de 2013, ¿cuánta gente hubo? Yo no estuve, pero creo que eran 500
Podemos preguntarle a Rodolfo luego, tenés que entrevistarlo. Sí, lo voy a entrevistar a Rodolfo, obviamente. Claramente. Y esa conferencia luego se fue rotando a Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo. Con el nombre de la BitConf también. Exacto. Entonces es la conferencia de Bitcoin longest running, o sea, la más larga que no se ha cancelado o que sigue en pie. Pero ¿tiene múltiples episodios en un año o hay solo una? Solo una. Una por año, sea donde sea, digamos. Solo una, ahora en noviembre, en Buenos Aires. Exactamente. Y bueno, ahí surgió la idea de hacer el libro. Entonces en el libro hablo de Argentina, explico Bitcoin, hablo sobre filosofía, economía y política. Y ya la última parte del libro empiezo más a divagar, decimos en Argentina, a imaginar y a razonar cómo sería un planeta del futuro bitcoiner. Cómo cambia la economía. Cómo cambia el hecho de que tu dinero, en vez de derretirse y por la inflación, cada año te compra más y más y más. Cómo cambia la vida, las decisiones de las familias. Y lo último del libro es como la parte espiritual. Como cómo te cambia el Bitcoin a vos como persona. ¿Viste? Me llama mucho la atención la pregunta que planteas acá. ¿Está Argentina de nuevo en ascenso y si podría ser el próximo país Bitcoin? ¿Vos cómo le ves a Argentina en ese factor de cambio Bien, de justo ese lo escribí antes de Milei. Ya, Milei todavía está en para campaña. contexto. Así que creo que mientras se mantengan las reformas y cada vez sea más libre, sí, Argentina es un perfecto ground para el Bitcoin. Acá Paraguay también, me encanta. Hay mucha libertad aquí, hay una cierta anarquía que está buena, una cierta libertad que tal vez en todos lados no se respira, no hay. Y si pudieras enumerar algún obstáculo que ves de parte de los países, ya sea legislativo, o sea, ¿puedes identificar algún obstáculo que hasta ahora los países sudamericanos no logran adaptar? Bueno, hay muchas razones, puede ser tanto culturales o de miedos, o incluso el hecho de que las criptos en general se han prestado para mucha estafa o para pirámides o para lo que quieras. La gente se quema con leche y vaca y llora, ¿no? Ve una vaca y llora. Y ahora es el rol de los bitcoiners diferenciarnos y decir, no, Bitcoin no es lo mismo. Entonces no nos peguen. La gente que está en el mundo cripto quiere que estemos todos unidos en la misma bolsa. Y a ellos les conviene, pero a nosotros no nos conviene, ¿viste? Entonces hay que separar las aguas y decir, Bitcoin es algo único en la historia de la humanidad. Tiene el Proof of Work, que acá el minero contribuye, y son cálculos que son años de cálculos consumiendo gigawatts de electricidad, y que cada cálculo depende del anterior. Es decir, están todos los cálculos hechos, concatenados entre sí. En cambio, una cripto te la hace un niño de 12 años, en unos minutos. Exactamente. ¿Viste? Y por eso hay millones de criptos dando vueltas. Casi todas tienen un patrón de pump and dump, de que la inflan, la promocionan, la venden y se viene a pique y se muere esa cripto. Digamos, no es lo mismo. ¿Bien? Acá tenemos un objetivo muy claro, que es hacer el mejor dinero de la historia de la humanidad. Un dinero para todos, un dinero que cambie las reglas de la economía, o sea, un dinero que te va a ir comprando más y más por el resto de los tiempos, y la vida se va haciendo más fácil y más fácil y más fácil, que es muy distinto de la vida como vive Argentina, cada año es peor, cada año es peor, cada año es peor, y eso afecta a las personas. ¿Tenés alguna idea de cuántos kilómetros recorriste con la Bitcoineta? Sé de Europa. 40.000 el primer año, que es una vuelta al planeta, en 6 meses. Son como 200 kilómetros por día. La segunda gira fueron 35.000. En Argentina no tengo el número, serán 15.000, 20.000 kilómetros. Acá por el cono sur. O sea, estuviste en promedio 4 años viajando, o sea, en procesos interrumpidos. Si lo sumo, Europa fueron 11 meses en total. Si le sumo los meses de Argentina, serán 3-4 meses más. O sea, como está esparcido desde el 2018 hasta ahora, parece más, pero... Y el proceso de aprendizaje, a mí siempre hay una palabra que me da como urticaria, que es el experto. Sí. Uno nunca... Sí.
¿verdad? Uno siempre sigue siendo un aprendiz. Son muy pocas personas en el mundo de Bitcoin las que comprenden todas las ramas que involucran Bitcoin. Vos tenés que saber de matemáticas, criptografía, economía, informática, programación, psicología, no sé, teoría de juegos. Es fascinante que Satoshi o una persona podía ver todo eso. Y yo creo que en el mundo de Bitcoin deben haber 20, 30 personas que son capaces de verlo todo. Meterse en Bitcoin es como meterse en el agujero de la madriguera del conejo. O sea, no sabés a dónde vas a terminar y cómo te va llevando el conocimiento y vas aprendiendo de cosas que no puedes creer que estás aprendiendo, no sé, teoría de juegos o de cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí hay un tema, lo digo como autor o compañero en la pasión de escribir, ¿verdad? Yo creo que escribir es un acto revolucionario también en un entorno sudamericano, especialmente con nosotros que no lee tanto, ¿verdad? ¿Por qué escribís? Yo creo que fue para sacarme algo de adentro. O sea, como que yo a lo largo de los años voy acumulando conocimiento de las experiencias de estar acá y vuelvo y digo, bueno, quiero volcarlo todo. Y aunque sea, sé que está, bueno, no diría todo, pero por lo menos queda ahí en el libro, ¿no? Entonces, viste, ojalá que sirva como referencia dentro de 10, 20 años, digan, wow, mirá lo que se hablaba en el 2024, viste, 2025. Y también como un ejercicio de imaginación, ¿no? ¿Cómo logramos hoy tratar de predecir qué va a pasar en 10, 20 años con Bitcoin, viste? Te ¿No querés ayuda. contar dónde podemos encontrar tu libro y si te podemos seguir en alguna red social? Bueno, vengan a la conferencia, no sé si todo viene en vivo. También. Pero está en Amazon, En Amazon, está en súper. Kindle también. Súper. Acá está el Eh, título Sí. para que lo Y lean. solamente dejo algunas copias aquí en Paraguay, así que... Genial. Así que a buscar en Amazon o en tu librería comercial digital favorita, Profecía Bitcoin. Y bueno, muchísimas gracias, Ariel, la A verdad que vos, un Bruno. placer que esté acá con nosotros. Me siento muy agradecido con que estés en el evento. Y bueno, Igualmente. eso ha sido todo por hoy. Les invitamos a que sigan Voltaje en redes y tenemos un capítulo más la semana que viene porque hay Sí. tantas cosas que contar de Accelerating Bitcoin Un episodio queda Que- muy corto, así que que vamos a tener otro episodio y será hasta la semana que viene con muchísimo más voltaje. Chau.